Cristo vive para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jehová Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Jehová nuestro Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales junto con Jesucristo. Así dice su palabra. Dios los bendiga a todos los que están en este lugar y a todos los que están escuchando desde su casa, hermano. Hermanos y amigos, la Biblia se sigue cumpliendo día a día. Solo basta con oír las noticias en la televisión y en la radio y por los periódicos para saber lo que está pasando en el mundo. Es terrible. La Biblia es clara y precisa y se ha estado cumpliendo paso a paso. El Señor no manda a nadie al infierno, porque todos tenemos una voluntad y un libre albedrío para hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos. Pero el Señor sí nos da la oportunidad de escoger el camino del bien y de escoger el camino del mal. Hay dos caminos, hermano: el camino de la salvación, y amigo que está escuchando este mensaje, y el camino de la condenación. Tú decides cuál camino escoger. Pero esta noche Dios me dio la oportunidad de traer este mensaje de parte de Él, que lleva por título y está a modo de interrogante, de una interrogante: ¿existe realmente el infierno? ¿Creen ustedes que realmente existe un infierno? Pues esta noche o esta tarde, Dios, por medio de su palabra, con unos textos bíblicos, les va a aclarar esa pregunta. Oremos, hermano. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre, y a tu nombre gloria, y a tu nombre honra, Señor. Alabamos tu nombre porque sabemos que es el nombre sobre todo nombre. Ese nombre, Señor, que echa fuera demonios y al cual toda rodilla, Señor, se dobla. Gracias, Padre. Gracias por cada amigo, por cada amiga, por cada hermano que esta noche va a escuchar este mensaje, que tú le estás dando la oportunidad de escuchar este mensaje. Señor, toma el control de esta palabra. Oramos, Señor, por los más necesitados. Oramos por el niño abandonado, Señor. Oramos por esa mujer que en esta noche o en esta tarde se encuentra sola en su casita. Oramos por ese hombre que no tiene trabajo, Padre Celestial. Oramos por esas almas que necesitan tener un encuentro contigo. Oramos por esas almas, Señor, que no te conocen aún, Padre Celestial. Por esas almas que necesitan internalizarte en su corazón, Padre. Oramos, Señor, por todos los que necesitan una palabra de consuelo. Señor, confío en tu poder, en tu omnipresencia, Señor, en tu omnipotencia, Padre Celestial. Espíritu Santo, toma el control esta tarde de mis palabras. Amén, amén y amén. Que así sea, Señor. Para llevar este mensaje, tomé como tema en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 43 hasta el 48. Este capítulo tiene entre uno de sus subtítulos, dice así: poder del nombre de Jesús, alto valor de los pequeños. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en Marcos 9, versículo 43 al 48. Si tu mano te hace caer en pecado,
de estos pequeños que si tu mano te hace caer en pecado, córtala. Es mejor que entres a la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor entrar a la vida contigo que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno. Esto es palabra de Dios. Se pueden sentar, hermano. Está en el libro de Marcos, capítulo 9, versículos 43 al 48. Es difícil tocar estos temas. Pocas veces hemos oído el tema o prédica sobre el infierno, porque toca mucho la sensibilidad del ser humano. Es muy difícil tocar estos temas, pero necesario es. Amén. Dice que la falsa teología moderna niega la existencia del infierno, utilizando los mismos pasajes bíblicos que hablan del amor de Dios para decir que el infierno no existe. Ahora bien, ¿por qué hablar del infierno? Es duro y nada fácil hablar sobre este tema. Pero las escrituras son muy claras cuando nos presentan la doctrina del infierno, del destino de los perdidos y del destino de los condenados. Ahora bien, la falsa teología quiere probar que es imposible que un Dios de amor lance a su creación a un lugar de tormento. Hay personas que no creen que Dios va a lanzar o que puede lanzar a un lugar de tormento, pero no es Dios que hace eso precisamente. La Biblia se los va a explicar. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpado del juicio. Cualquiera que diga a su hermano imbécil será culpado ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga fatuo estará en peligro del fuego del infierno. Habla del infierno la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que con negar la existencia de este lugar, nada vamos a ganar. Porque si usted no cree que existe un lugar de tormento y un lugar de eterna condenación, tampoco puede creer, hermano y amigo que escucha, que existe un paraíso, un cielo y una eterna gloria con Cristo Jesús. Porque para existir un infierno tiene que existir un cielo, y si existe Dios también existe el diablo. Mateo 23:33 dice: serpientes, generación de víboras. Al empezar esta palabra, serpientes, generación de víboras, hay un signo de exclamación. Pero luego dice: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Está haciendo un interrogante. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mira cómo Jesucristo se refiere aquí en Mateo 23:23 cuando le dice: serpientes, generación de víboras. Jesucristo Dios conoce el corazón del hombre. Con este signo de exclamación que aparece ahí, está asombrado de ver la maldad que hay en el corazón de aquellas personas en aquel tiempo. Cuando Jesucristo exclama esto, que dice serpiente, generación de víbora, es que estaba viendo la falsedad de estos fariseos, de estos escribas, de esta gente mala que lo perseguía a cada momento para acusarlo y para verlo caer. Pero ¿acaso creen ustedes que Jesucristo ha cambiado? Jesucristo, y que esta palabra solamente cuando dice aquí generación de víboras, serpiente, es para ese tiempo, para ese pasado. No, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios permanece para siempre.
Jesucristo se está refiriendo al pasado, presente y al futuro también. A nosotros en estos tiempos, a muchas personas en estos tiempos también va esta palabra. Claro que hay una generación que se ha levantado sin conocer al Cristo de la gloria. Una generación que se ha levantado sin tener ese temor de ese Dios todopoderoso que cambia y transforma los corazones del hombre. A nosotros también se refiere, para estos tiempos también en esta palabra. ¿Sabe usted, hermano, que Jesucristo, que el Dios todopoderoso, no puede ser contenido ni por el tiempo ni por el espacio? Él no puede ser prisionero bajo ninguna circunstancia, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, más allá de los siglos. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que nosotros servimos, hermano y amigo que está escuchando esta noche este mensaje. Sí, este mensaje para usted. Este mensaje para el que no tiene nada, para el que está desamparado, para el que cree que no tiene esperanza, porque Dios es la esperanza. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, si dice su palabra. Ahora bien, Mateo 25, 41 dice: entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. De aquí muchas personas agarran y dicen que ese lugar, ese lago de fuego y de azufre es para el diablo y sus ángeles. Pero saben una cosa, sorpréndanse, porque ese lugar también, el diablo también está arrastrando a muchas almas para ese lugar. Ahora bien, la Biblia nos muestra a través de estos versos que es clara, que es precisa cuando habla sobre la condenación. Porque el libro de Gálatas 6, capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: no engañéis, nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si tú siembras para la carne corrupción y maldad, eso es lo que tú vas a segar más adelante. Pero si tú siembras la verdad, si siembras para el alma, si siembras para hacer una vida buena, pura, santa ante la presencia de Dios, entonces eso también vas a cegar más adelante. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna y hasta la eternidad. Amigo que escucha, Dios es santo. Dios es puro, Dios es sublime y es justo, pero sí hay sentencia de castigo eterno para el pecador y salvación y victoria eterna para los justos y fieles que creen en Jesucristo. ¿Saben que el modernismo ha echado a un lado el infierno catalogándolo erróneamente de pasado, de moda, de algo no probado, procedente del paganismo, que solo existe en la imaginación y la fantasía de algunos hombres? Pues sorpréndase usted que está escuchando, porque lo que dice el modernismo es una trampa del enemigo para alejar el hombre de Dios, porque el mismo Señor Jesús describió el fin de los pecadores de la siguiente manera. Bienvenida, hermano. El fin de los pecadores, dijo el Señor Jesucristo: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, dice Mateo 25, 46. Ahora bien, el apóstol Juan, bajo la dirección del Espíritu Santo, escribió en el Apocalipsis 21, 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Poderoso es Dios y poderosa es su palabra. Es la palabra de Dios que confirma lo que aquí esta noche o esta tarde se está diciendo. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5 dice:
o nos enseña a quién debemos temer. Dice la palabra de Dios: teme a aquel que después de haberte quitado la vida, tiene poder de echarte en el infierno. Y repite: sí, os digo, a este temed. Al que tiene el poder de quitarte el alma, al que tiene el poder de llevarte al infierno, a ese tienes que tenerle miedo. Amigo, esta prédica realmente no se trata para asustarlos o amenazarlos, es para presentarle una realidad y el peligro del tormento eterno, la horrible realidad del infierno. Cree en Jesucristo, obedécele y escaparás de él. Es la única manera, porque Él es el camino. Una vez yo escuché una historia de un misionero que llegó a la selva, y el guía que lo llevaba se perdió. Según el misionero, él pensó que este guía estaba perdido. Miraba que este hombre daba su cabeza de lado a lado y no conseguía la dirección. El misionero le pregunta: ¿tú estás como perdido? El hombre le dice: no estoy perdido, yo conozco el camino. Sigue caminando y kilómetros. El misionero estaba demasiado preocupado porque veía al hombre nervioso. No consigue el camino. Le dice: yo no estoy perdido porque yo soy el camino, le dice este hombre. Allí el misionero entendió que hay muchas personas que van por caminos equivocados. Hay personas que creen que el camino es el dinero, pero no es el dinero realmente el camino. Hay personas, mujeres, que ponen la confianza en sus maridos creyendo que ese es el camino, o en sus novios, creyendo, la jovencita, que ese es el camino, que es todo en su vida, pero realmente no es el camino. Entonces, el verdadero camino es Dios. Pero me dirán, ¿se imaginan una carretera? El camino, visualizan un camino de piedra o de asfalto o una carretera, pero no es así. Visualicen a Jesucristo. Jesucristo, estar en el camino de Dios, estar en el camino de Cristo, es tener una relación con Jesucristo, es caminar con Jesucristo, es tener una vida con Jesucristo día a día, es convertir nuestra vida en una alabanza a Dios, es convertir nuestra vida en un estilo para Dios. Eso es caminar en el camino de Cristo. Ese es Jesucristo, ese es el camino. La palabra dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, capítulo 20, versículo 15, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es un lugar de tormento, es un lugar de sed, de candela y fuego. Y es el lugar a donde van las almas de los que mueren en pecado y rechazan al Salvador Jesucristo. Ahora bien, escuchen: la reencarnación, el purgatorio, el limbo, la negación del castigo eterno, la negación de la existencia de Satanás, la negación del alma y el arrepentimiento. Hay personas que no creen en el alma, que tenemos un alma porque es invisible, porque no la ven. La negación del arrepentimiento después de la muerte, que la salvación no se pierde y salvo siempre salvo, son falsas enseñanzas, falsas creencias y falsas doctrinas comprobadas bíblicamente. Gloria a Dios. La salvación está en la Escritura, amigo que escucha. El libro de Lucas nos presenta no un cuento ficticio, sino una historia verdadera, una verdad sobre el rico y Lázaro. Capítulo 16, versículo 19 al 31 del libro de Lucas, nos habla de un hombre que era un mendigo, que se llamaba Lázaro,
y que se colocaba en las puertas de aquella mansión, de la casa de aquel rico, que dice la palabra de Dios, no era que hacía banquetes una vez al mes, es que día a día hacía banquetes. Lázaro, un hombre enfermo, allagado, su cuerpo estaba lleno de llagas, y él llegaba a aquel sitio a esperar que este hombre le diera la oportunidad de pasar a su mesa y arrastrarse a sus pies y comer de las migajas que caían de aquella mesa. Poderoso es el Señor y poderosa es su palabra. Pero este hombre tenía su alma. Para los que no creen que tienen alma, todo lo dañado que estaba en ese hombre estaba en su alma. Y ese hombre tenía en esa alma maldad. No le permitía en ningún momento que Lázaro comiera de las migajas de lo que caían de su mesa. Y un día atrevido le dijo a Lázaro, ¿y qué van a comer? Lázaro le dijo que lo dejara pasar a comer de las migajas. Y él le dice a Lázaro, ¿y qué van a comer los perros? Entonces comparó al ser humano, comparó a este hombre que necesitaba de comer de esas migajas, lo comparó menos que un perro. El perro valía más para él. Entonces llegó el momento que murió Lázaro, pero también murió el rico, y el rico pasó al infierno y Lázaro pasó al seno de Abraham, dice la palabra de Dios. Y el rico tuvo la oportunidad de mirar a Lázaro y le dice a Abraham, Padre Abraham, permíteme que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y que venga a mí y me refresque los labios. Este hombre estaba seco, en aquella candela tendría mucha sed. Poderoso es Dios, poderosa es su palabra. Entonces Abraham le dijo que él había tenido muchas oportunidades, que él no podía mandar a Lázaro porque había un abismo que lo separara. Aunque él quisiera hacerlo, no podía mandar a Lázaro a ese lugar porque había un abismo que ya los había separado. Le dice, entonces permíteme que se levante uno de estos muertos y vaya y le diga a mis 5 hermanos y a mis padres que hay un lugar como este, porque este hombre no creía en el infierno, que hay un lugar como este que venga, para que ellos no vengan a pasar por este tormento que yo estoy pasando. Y le dice a Abraham, para eso está Moisés y los profetas. Quiere decir, esta palabra me lleva a pensar a mi hermano y amigo que está escuchando, que este hombre, como hoy le estamos predicando a ustedes y como domingo a domingo venimos a traerle la palabra de Dios, había escuchado en muchas oportunidades que había un infierno, que había un cielo, que hay un Dios y que hay un diablo, pero él no creyó porque se sentía todopoderoso, porque creía en su Dios Mamón, porque así es como le llaman al Dios del dinero. Y este hombre no creyó en Dios, y este hombre fue malo y no se arrepintió de su pecado. Y eso fue lo que le tocó, el castigo eterno. Eso es palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 3 también nos habla de la grandiosa salvación. Pero el libro de Hebreos 9, 27 también nos habla del juicio final. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31 nos habla del peligro de rechazar a Cristo. Y Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22 también nos habla de la salvación. Crean en la palabra de Dios, porque el infierno no es un lugar de rumba, ni son los pequeñitos problemas por muy grandes que ustedes creen que tienen aquí. El infierno es una tierra, un lugar de tormento, de sufrimiento, fuego y candela, un mundo en llamas. Es un lugar total de la ausencia de Dios. Bíblicamente te lo presento, Mateo 25. Es un lugar de maldición, Apocalipsis 16, 11. Es un lugar de tormento con fuego y azufre por los siglos. Un lugar donde no hay descanso ni reposo, Apocalipsis 14, 10, 11.
lugar para el que no se haya inscrito en el libro de la vida. Procuren que su nombre aparezca en el libro de la vida. El tiempo de escapar es ahora. El llamado a la salvación es ahora. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Lo cierto es que el infierno es tan real como el cielo. Usted decide dónde quiere pasar la eternidad. Pero lo que le quiero decir esta tarde es que el infierno no es broma, ni es un jueguito de azar. La voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Amigos que escuchan, hay sectas que no creen que hay infierno. Si perteneces a alguna secta, apártate de ella, porque está en juego tu salvación. Aleluya. Primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios con hipocresía. Hablan mentira teniendo cauterizada la conciencia. Ahora bien, no podemos escapar a la voluntad del Dios Todopoderoso. Romanos 12:2 dice, no se adapten a este mundo. No se adapten a este mundo, no se conformen con este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Amigos, todos han escuchado la historia de Jesucristo, pero la verdad es que muy pocos tienen una historia con Jesucristo. Todos han escuchado que Jesucristo hizo milagros. Todos han escuchado que Jesucristo resucitó al tercer día. Todos han resucitado que Jesucristo nos compró con su sangre. Pero la verdad verdadera es que muy pocos tienen una historia con Cristo, porque aún no lo conocen. La Biblia dice en Mateo 15:8, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Necesario que conozcas a Cristo, porque Él es tu único camino, Él es tu única salida, Él es la única puerta que te puede conducir al cielo. Cuando hablamos de Dios, hablamos de algo que muchas veces la mente humana no puede comprender. ¿Por qué no puede comprender? Porque Dios abarca todo lo que nosotros no somos. Dios abarca el pasado, el presente y el futuro. Dios es un permanente presente, siempre Él, siempre fue, siempre será. Nunca Dios dejó de ser, hermano. Dios es poder, Dios es autoridad, Dios es eternidad. Amiga que escucha, Dios es todo lo que nosotros nunca hemos podido ser. Poderoso es Dios. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Él es el camino. Él dijo, yo soy el camino, yo